Hola talentos, bienvenidos a otra conferencia de Talentland Latinoamérica from Jalisco. El día de hoy tengo el gusto de presentarles a Nancy Salazar. Ella nos presenta su conferencia Cómo pensar como programador. Hola Nancy, ¿cómo estás? Hola Claudia, muy bien. Aquí súper emocionada de estar nuevamente en Talentland y espero que pues mi charla les agrade muchísimo. Perfecto, muchísimas gracias. Bueno, pues entonces el espacio es tuyo. Súper, muchas gracias. Comenzamos. Dejen comparto mi pantalla. Aquí está. Vámonos al inicio de la presentación. ¿Cómo pensar como programadora o como programador según sea el caso o según donde te clasifiques? Y bueno, soy Nancy Salazar. Actualmente soy Technology Coach en Platzi, de profesión soy ingeniera en tecnologías de la información. Entonces, esta charla que les voy a compartir el día de hoy, es gracias a la experiencia que he tenido al momento de estar trabajando con estudiantes que se están dedicando a la parte de programación, ya sea que sean backend developers, frontend developers o científicos de datos. Me he dado cuenta que principalmente cuando son principiantes en el área de programación, pues tendemos a tener muchísima frustración en torno a lo que acontece en este tema. Entonces, con base también en mi experiencia como estudiante de dicha área, pues sé lo que se siente cuando entramos a este mundo totalmente desconocido. Así que pues te voy a dar unos tips el día de hoy para que si eres principiante en el área de programación y te sientes algo bloqueado en torno a cómo comenzar o te sientes bloqueado cuando dices, ay, no es que yo realmente soy pésima o pésimo para la programación, pues no te preocupes, es normal porque todos pasamos por esto y así que gracias a la experiencia que tengo al día de hoy, pues te la voy a compartir. Y bueno, pues programación, ¿qué pensamos nosotros cuando leemos la palabra programación? Empezamos a pensar de, ¿es realmente tan difícil la programación? ¿Es tan frustrante como dicen que es? También es cierto de que la programación no es para todos. Normalmente siempre tendemos como a atiborrar nuestra mentecita con ese tipo de preguntas. O también suele pasar cuando estamos, no sé, por ejemplo, en los meetups o en eventos de tecnología y empezamos a hablar, escuchamos, perdón, a hablar a programadores entre ellos, sobre todo los que ya tienen más experiencia, y utilizan pues toda la jerga de palabras técnicas que solemos utilizar. Y cuando eres principiante te quedas así como de, ¿what? ¿De qué están hablando? Como si estuviéramos, te quedas como cuando estás aprendiendo otro idioma, ¿no? Y no entiendes absolutamente nada, pues es este mismo feeling. Y pues nada, déjame te digo que este sentimiento este sentimiento es normal. El sentir que no entiendes nada o el sentir que evolucionas en esta parte de pensar como programador de manera muy lenta. ¿Y qué es lo que provoca? Pues esto provoca que al final del día terminas por abandonar la carrera que quieres tomar en la parte de programación y pues tiras la toalla y dejas todo, ¿no? Y créeme que esa es la decisión más incorrecta que puedes tomar. ¿Por qué? Porque como te comenté, todos pasamos por esto mismo, sin embargo, pues perduramos los que sobre la marcha pues nos vamos metiendo más en el tema y evidentemente pues nos vamos rodeando de gente que está dentro de esta área y nos vamos familiarizando poco a poco con esos términos de programación. Y bueno, entonces cuando empezamos, te digo, empezamos a hacer nuestros primeros ejercicios en programación y sientes que no lo resuelves rápido y algo que la programación tiene es que nos invita a pensar. Entonces nosotros normalmente de repente estamos como acostumbrados a querer solucionar todo así, super flash. Y pues no, te comento que si algo por lo cual se caracteriza la programación es porque nos invita a que la ardillita que tenemos aquí dentro pues nos empiece a correr. Y bueno, esta es como la máxima en cuanto a cómo empezar a pensar como programador o programadora. Y con esto te lo sintetizo en esta frase. Dice, solo puedes resolver los problemas rápidamente si ya has resuelto ese problema o si ese mismo problema ya lo has visto resuelto antes. ¿A qué me refiero con esto? A que entre más te vayas familiarizando en resolver problemas de programación, sobre la marcha se te van a ir haciendo bastante familiares y tu mente va a empezar a conectar problemas que ya se te habían presentado anteriormente y luego una semana o 2 semanas después vuelves a realizar otro challenge y resulta que es similar a uno que ya habías hecho anteriormente, ¿no? Entonces, a esto es a lo que se refiere esta frase y este tip, que solamente empezamos ya a pensar rápidamente a resolver problemas de programación
una vez que ya hemos resuelto con anterioridad problemas. ¿Te hace sentido, no? Y esto creo que pasa en todas partes, o sea, al momento de que ya te empiezas a familiarizar con un tema, empiezas a practicar, que no solamente se trata como de leer teoría o demás, sino empezamos a practicar, pues ahora sí ya vamos conectando todo lo que hemos resuelto antes y ya se nos hace bastante familiares. Por ejemplo, podría poner ahorita un ejemplo para un formulario, ¿no? En donde tienes que registrarte en una página porque es de eventos, si quieres asistir a uno, y tienes que realizar el módulo donde tienes que programar un formulario donde el usuario tiene que meter su nombre, apellido, correo, bla, bla. Y ya, ahí buscas por cielo, mar y tierra cómo hacerlo y comienzas a hacerlo, ¿no? Entonces, no sé, en un futuro, en el segundo o tercer challenge, pues ahora resulta que tienes que crear un módulo en donde el usuario tiene que darse de alta para que le llegue una membresía. Entonces ya dices, ok, pues entonces acá ya había hecho un módulo, un formulario en donde el usuario se registraba para asistir a un evento, pues ahora tengo que adaptarlo acá, pero para que reciba una membresía. Entonces, este tipo de ejemplos, te digo, ya como te vas familiarizando, ya empiezas a conectar como temas y aparte empiezas como a clasificarlos y de esta manera ya vas viendo que hay soluciones bastante similares para problemas diferentes. Entonces, es cuando ya de esta manera vamos empezando a pensar un poquitito más ágil. Y si te fijas, esto a la larga te va a dar felicidad porque tú mismo vas a ir viendo que ya no te estás quedando bloqueado como antes. Pero obviamente esto requiere bastante constancia y bastante ejercicios en torno a programación se refiere. Ahora, esto que te voy a compartir son 3 cosas a tomar en cuenta al momento de crear software. ¿Qué es lo que vemos en esta pantallita? Básicamente vemos un rompecabezas, ¿no? Piezas de rompecabezas y demás. Ahora, tú cuando tienes un rompecabezas, ¿cómo empiezas a armarlo? Súper sencillo, ¿no? Pues primero tomas una pieza, tomas otra, intentas embonarlas o que hagan clic y resulta que esas dos que tomaste pues no son como es la respuesta que esperabas. ¿Qué haces? Pues vuelves a tomar otra pieza, vuelves a embonarlas y si esa no es, la cambias, tomas otra, la cambias, tomas otra y así hasta que encuentras ya la pieza que debe de ser. ¿Verdad? Ahora, ¿qué pasa si esto lo trasladamos a la parte de la programación? Pues básicamente es lo mismo. Tienes una solución, bueno, tienes un problema a resolver, tienes muchísimas soluciones, pero a veces no logramos como quedar a la primera con la buena. Entonces debemos de darnos ese permiso de pensar, de abrir, de abrir nuestra mente y evidentemente pues darnos esta apertura a ver de qué otra manera podemos resolver problemas hasta que por fin encontremos una solución. Entonces, cada que empieces tú a resolver problemas de programación, acuérdate de este ejemplo que te comparto, de esta metáfora, entre comillas, y trasládala a lo mismo. O sea, básicamente así como cuando resuelves un rompecabezas, así también es en la parte de programación. Prueba una pieza, aplícala, si no queda, cámbiala, si no queda, prueba con otra, y prueba y prueba y prueba, y vas a ver que de esta manera ya vas encontrando diferentes soluciones, y tu mentalidad, evidentemente, pues se va abriendo un poquito más. No sé si ya hayas escuchado esta frase alguna vez, es de Steve Jobs, que dice, todos en este país deberían aprender a programar una computadora porque te enseña a pensar. Y justamente es esto la programación. No solamente es enseñarnos a escribir código de izquierda a derecha y de arriba para abajo, sino que nos enseña y nos invita a pensar, a pensar de una manera bastante analítica, de una manera bastante lógica, de una manera un poco más ya calculadora, ya más fría y demás. De hecho, en varios países, no aquí en México, pero en otros países ya se implementa la programación desde el grado de escolaridad primaria. ¿Por qué? Porque independientemente del área que elijamos en un futuro en el que nos queramos dedicar, es importante que los niños desde pequeños se enseñen a programar porque nos invita a esto, a pensar. Entonces, desgraciadamente, cuando nosotros estamos en bootcamps u ondas así, algunos erróneamente suelen darnos la idea de que enseñarnos a programar es inmediatamente ponerte a escribir código. Y no es así. Lo que primero que debes de hacer es ponerte a pensar en la solución del problema que tienes que resolver y solucionar y pensar en diferentes soluciones, no solamente clavarte en una, sino pensar en diferentes soluciones, tal cual como lo hemos ejemplificado hace rato con la parte del rompecabezas. Entonces, más que enseñarnos más que preocuparte más bien en qué lenguaje de programación empezar, más bien preocúpate por empezar a desarrollar esta mentalidad lógica, porque es de ahí que una vez que tengas todas estas bases,
vas a ver que ya cualquier programa cualquier lenguaje de programación, perdón, en el futuro, pues ya no va a ser tanto conflicto. Ahora, hay que tomar en cuenta también que el lenguaje de programación influye en torno a qué proyecto estás realizando. Es decir, no vas a usar el mismo lenguaje de programación si quieres hacer una aplicación en Android, si quieres desarrollar un videojuego, ¿no? Por ejemplo. Entonces, esta parte de qué lenguaje me enfoco, déjalo para una segunda preocupación. Cuando estás iniciándote, preocúpate en entender, por ejemplo, la estructura de datos, preocúpate en entender los algoritmos. Todos estos son fundamentos para que evidentemente la programación se te haga muchísimo más sencilla. Y evidentemente, pues te pongas a pensar que esto es la programación, pensar, pensar y pensar. Y bueno, entonces ya después de que te di este sermón, pues vamos a darte, o te voy a dar más bien, 3 pasos principales mientras creas software y te conviertes en programador. Esos 3 pasos son súper básicos, esos 3. En cuanto a tu código, ¿qué es lo que debes hacer cuando empiezas a programar? Con tu código, pues el código debes hacer que funcione. Una vez que lo haces que funcione, ahora debemos de preocuparnos por hacerlo bien. Y una vez que ya lo hicimos bien, pues ahora debemos por que sea rápido. ¿A qué nos referimos? Cuando iniciamos a programar, pues se nos suelen dar temas relacionados a las buenas prácticas en programación, de todo lo que debes de seguir en cuanto a lineamientos para tener pues un código bien hecho. Pero como apenas estamos iniciando, es algo abrumador empezar por estos temas. Entonces, la invitación número 1 que te hago es que cuando te empieces a programar challenge o pequeños problemitas o lo que seas, te preocupes que este funcione, porque tu código haga lo que tenga que hacer o soluciona lo que tenga que solucionar y punto. No te preocupes si está bien escrito, si no está bien escrito, si sigue las normas o no. Ya habrá tiempo para preocuparnos por eso. Como primera fase, preocúpate solamente en que funcione. Normalmente solemos, cuando estamos iniciando, pues queremos también, como que te decía, que ser que nuestro código sea exacto, perfecto, legible y demás. Está bien que te preocupes por eso, pero no lo tengas en prioridad hasta este momento. Entonces ya, eso es mientras nos vamos familiarizando. Ahora, ya que tu código funciona, ya hace lo que tiene que hacer, ya no hace lo que no tiene que hacer y demás, pues ahora hay que preocuparnos por hacerlo bien. ¿A qué nos referimos con hacerlo bien? Pues ahora sí a fijarnos en si la codificación está bien, qué más, si aplica la parte de los fundamentos de la refactorización. En cuanto a la parte de estructura, arquitectura del software, también hay que preocuparnos en mejorar el diseño de nuestro código, seguir buenas prácticas, convenciones, bla, bla, bla. Ahora sí, ya hay que empezarnos a preocuparnos en esta parte. También, por ejemplo, si las interfaces están bien hechas, los botones, si hace coherencia una pantalla con otra. Incluso si ya puedes ofrecerla, tu challenge, a algún usuario y que lo invites a probar lo que tú hiciste, también esa es una buena manera de comprobar de que lo que hicimos pues está bien hecho y ya es entendible para cualquier ser humano. También lo que puedes hacer es invitar a otros programadores, si estás, por ejemplo, con un grupo en los cuales programas con tus amigos o demás, se pueden intercambiar el código para ver si realmente pues, el código es tanto legible, si tu compañero lo entiende, si tú entiendes el código de tu compañero y demás. Créeme que estas buenas prácticas te van a ayudar a seguir fomentando este punto como programador o programadora. Y bueno, pues una vez ya que hicimos que nuestro código funcionara, una vez ya que hicimos que nuestro código esté bien tanto en la cuestión de interfaces y demás, como en la parte del código en cuanto a buenas prácticas se refiere, pues ahora sí hay que preocuparnos por el que nuestro código sea rápido. ¿A qué nos referimos con la parte de que sea rápido? Aquí es donde entra este término de nuestro rendimiento de nuestro código, es decir, de la optimización. Si estás en una ingeniería de software, es un tema que tienes que aprender sí o sí. Si estás estudiando por tu cuenta, toma en cuenta que debes de estudiar esta parte de la optimización de tu código. Optimización del código, pues ya es meramente 2 cosas. Una, que no invierta tanto tiempo en los procesos que hace, y otro, que no ocupe tantos recursos. Normalmente ya cuando estamos en la industria, varias aplicaciones o varias empresas más bien, suelen lanzar sus aplicaciones al mercado sin antes haberse percatado
de qué tan rápido es o de cuántos recursos me está ocupando. Entonces, esto a la larga, si lo dimensionamos ya en números, pues ya si lo vemos sobre la marcha al final del día, pues van siendo gastos, ¿no? Entonces, cuando nosotros ya tenemos un código que está optimizado, ahora sí podemos decir que nuestro código es de valor. ¿Por qué? Pues porque ya recorrimos todos los pasos anteriores. Ya hicimos que funcionara, ya nuestro código ya hace bien y está bien lo que hicimos, hace bien lo que tiene que hacer y aparte está bien en lo que hicimos de manera visual y de back también. Y finalmente, pues ya le implementamos esta parte de la optimización, ¿no? Que les comento, es un tema bastante importante del que no debemos de descartar para nada en el mundo. Pero si te fijas, pues ya esto ya lo tomas en cuenta hasta el final, ya hasta una vez que ya cumpliste con los 2 puntos anteriores. Si tomas estos 3 pasos que te comento, así como yo te los indico, créeme que te va a dar esta apertura a querer seguir aprendiendo más y no frustrarte a la primera. Como te dije al inicio de la charla, es normal cuando nos metemos en estos temas de programación, es normal sentir este feeling como de que no entendemos o de que no avanzamos o de que no somos buenos para estar en la parte de programación. Pero más que nada aquí lo que te recomiendo es muchísima, muchísima paciencia. Paciencia, sí, al 300, al 500%, como quieras tomarlo, pero ten mucha paciencia y ten mucha apertura por intentar solucionar problemas complejos. No te rindas a la primera porque la programación no se trata de rendirnos a la primera, se trata de buscar varias soluciones para un solo problema. Creo que esto ya te lo he repetido muchísimas veces en esta charla, pero pues eso son las bases. Así que no, tómalas en cuenta, toma en cuenta todas estas tips que te comparto, porque créeme que una vez que los empiezas a aplicar a tu carrera como programador, vas a ver que va siendo más sencillo toda tu crecimiento y evidentemente pues te vas a sentir más contento y va a ser menos la frustración y va a ser mucho más la satisfacción. Así que pues bueno, ahora que ya te compartí todos estos tips, pues empieza porque si no empezamos hoy, pues no sabemos hasta cuándo. Ya no le des tanto a vuelta, ya empiézate a inmersionar en todo este tema. Practica todos los días, practica con challenge. Hay muchísimas plataformas online en las que puedes solucionar retos, puedes subirlos, puedes tener code review de otras personas y demás. Así que pues adelante, tienes ya las puertas abiertas para iniciar todo un buen camino como programadores y pues que no haya nada que te detenga y mucho menos tú. Normalmente en la parte de programación si solemos abandonar esta área es porque nosotros mismos nos ponemos el pie, entonces hay que quitarnos todos esos bloqueos de nuestra mente, hay que abrirnos a esta invitación a pensar de una manera más abierta y evidentemente pues también a pensar como programadores. Así que muchísimas gracias por haber tenido tu atención en esta charlita. Espero que te funcione mucho. Sigan mis redes sociales para más consejitos como este y pues nos vemos prontito. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Nancy. La verdad estuvo muy interesante y bueno, creo que aún tenemos un poquito de tiempo. No sé si nos quieras compartir, pues, cuál ha sido tu experiencia iniciando en este camino de programadores, cuál ha sido tus limitantes o algo que nos quieras recomendar. A lo mejor está muy trillada la pregunta, pero algún lenguaje de programación, empezar. Sí, fíjate que en este tema, últimamente digamos, las peticiones que he tenido, solicitudes de información, principalmente con chicos y chicas que se quieren meter a estos temas de la programación, es el cómo inicio, ¿no? Entonces, la sugerencia que yo siempre les doy es que se metan a estos temas de algoritmos. Primero, que nos demos como este permiso de pensar bien cómo solucionar diferentes problemas, de aplicar nuestra lógica a lo que estamos haciendo y por consecuente esto nos va dando como esta iniciación en la programación. De hecho, hay plataformas bastante sencillas en las que utilizas, le llaman programación visual. ¿A qué nos referimos con esto? Que es programación en bloques. A través de bloques empiezas como a conocer todos los fundamentos de la programación y con esto no te metes de lleno o inmediatamente a la parte de código tal cual. Ahora, si ya tienes bases en cuanto a lógica, en cuanto a algoritmos y demás, pues ahora sí ya podemos brincarnos a codificar tal cual en algún lenguaje.
Para ello, pues existen, les llaman los lenguajes nobles, que son estos lenguajes de programación que son bastante digeribles a la vista para gente que no tiene tanta experiencia en la parte de programación. Entre ellos he conocido, por ejemplo, Python, Ruby y demás. Ya si queremos enfocarnos, por ejemplo, si eres una persona que está, digamos, decidida a desarrollar sitios web, pues entonces empecemos a meternos por cuestiones de lenguajes de maquetación como HTML, CSS, cuestiones de JavaScript y todo este rollo. Ya sobre la marcha puedes ir aprendiendo JavaScript, como lo mencioné, algunos frameworks y demás, y ya eso ya te va dando la apertura. Pero sí, claro, debemos, como dije, también debemos de tomar en cuenta qué proyecto queremos colaborar, ¿no? Si, por ejemplo, nos vamos a meter a estudiar videojuegos, pues va a ser un lenguaje distinto a si me quiero poner a programar blockchain, por ejemplo, o si quiero desarrollar una aplicación para iOS, pues también el lenguaje de programación es diferente. El común denominador de todos los lenguajes de programación, pues es meramente la lógica, ¿no? Ya la sintaxis y todo este rollo ya es algo diferente, pero en sí la lógica, las bases, que son las que te he recomendado como inicio, pues es ahí como que la clave para en un futuro que no se te complique mucho la parte de programar. Perfecto, sí, muy interesante, como dices, depende del enfoque hacia qué lenguajes de programación se quieren pues meter a estudiar, ¿no? Más de lleno. Y Así tal cual, es. como dices, es lo básico. Muy bien, pues muchísimas gracias, Nancy. Fue un gusto tenerte aquí. Ya te hemos tenido varias veces, pero siempre es un gusto tus conferencias y siempre tienes algo nuevo que enseñarnos. Muchísimas Claro gracias. que sí. No de nada, Claudia, un gusto y nos vemos prontito. Así es. Y talentos, no se despeguen, que tenemos más conferencias para ustedes en Talentland Latinoamérica from Jalisco. Muchas gracias.